Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde, Black Gojeto Forever, José Luis, y Enuel Amaya Zen. También a los miembros del rango humilde plus, Tacos Fesclois, Chris RG, César Fregozo, y Chloe Golden. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo, Santiago Álvarez, nuestro miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno, que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir, que siga el fic. Capítulo 166. Problemas sin sentido. Lo que es un bastardo. ¿No quería simplemente robarnos nuestro arduo trabajo? Son todos tan engañosos. El dragón podría parecer una bestia, pero no todos eran estúpidos, ya que muchos también se embarcaron en una civilización, especialmente aquellos que estaban bajo el gobierno de Tanin. Francamente, muchas cosas habían sucedido en el territorio de Tanin, especialmente después de su derrota ante Riser. Sin embargo, no pudieron evitar noticias tan horribles, ya que algunas de ellas eran ciertas. Sin embargo, nadie esperaba que todo fuera tan grave. Después de todo, Tanin no era el señor más horrible, ya que había muchos señores horribles en el inframundo. También se debió a esto que la facción de los cuatro grandes Satán era popular, ya que daba esperanza a los oprimidos. Sin embargo, a diferencia de esos horribles señores, que eran demonios de sangre pura, incluso si eran horribles, su linaje era noble y sus tierras habían sido gobernadas desde la época de sus antepasados, por lo que todos esos demonios de clase baja se habían acostumbrado a ser tratado horriblemente. En cambio, ser tratados horriblemente era algo normal para ellos, y era su destino, especialmente cuando esos demonios nacían débiles. Si querían vivir, necesitaban servir bien a sus señores. Podría parecer un lugar nihilista sin sueños ni esperanzas, pero cuando no eran los únicos que vivían miserablemente, se amontonaban y el mundo se calentaba. Sin embargo, Tanin era diferente. Él no era un demonio y era un dragón, por lo que su atención siempre había estado en el dragón, y no le importaban mucho los demonios que causaban este problema. Aún así, el anuncio en televisión durante la promoción de Riser causó malestar en el territorio de Tanin. Dejando a un lado a los demonios, que vivían en el territorio de los Tanin, los dragones recibieron noticias terribles, ya que su rey era visto como un tirano y un señor horrible en los medios. Sin embargo, lo que los hizo aún más insatisfechos fue el hecho de que su rey no dijo nada y simplemente guardó silencio sin siquiera refutar las noticias maliciosas. ¿Qué está haciendo el rey? Si no hace nada, entonces este pájaro bastardo podría hacernos algo horrible. Peor aún, podría llevarse las manzanas dragón. Cuando alguien mencionó las Dragon Apples, todos se quedaron en silencio. Después de todo, esta fue la verdadera razón por la que los dragones decidieron seguir a Tanin al inframundo. Sin Dragon Apples, algunas de sus razas no podrían vivir y podrían morir. También fue debido a esto que, a pesar de que eran conocidos como una raza orgullosa que no se inclinaba ante nadie, decidieron inclinarse ante el diablo y se convirtieron en un demonio reencarnado. Sin embargo, eso no significaba que fueran estúpidos. Sabían lo poderosos que eran los demonios. Después de todo, si los demonios fueran débiles, Tanin podría llevar a sus seguidores a conquistar el inframundo por sí mismos. Aún así, su observador era Riser Phoenix. Si fuera otra persona, podrían hacer uno o dos, deteniendo esta conspiración por sí mismos, pero Riser era diferente. Todos tenían claro cuán fuerte era Riser, especialmente cuando podía derrotar a su rey. Entonces, en ese momento, esperaron ansiosamente la respuesta de su rey. Sin embargo, Tanin también estaba ansioso y contactó directamente a su maestro. Al igual que otros, como demonio reencarnado, tenía su propio maestro, alguien que lo convirtió en un demonio reencarnado. Aún así, la relación entre ellos no era como la de un amo y un sirviente. En cambio, su relación era como la de un socio comercial. Mephisto, ¿puedes ayudarme? Mephisto Félix. El demonio legendario que formó un pacto con Johann Georg Fausto. Este era el maestro de Tanin.
Después de formar un pacto con Fausto, permaneció en el mundo humano incluso después de la muerte de Fausto y rápidamente ascendió a la cima de la organización de magos, Grauzauberer, convirtiéndose en el director del Consejo de Magos. En algún momento posterior, reencarnó a Tanin también como miembro de su nobleza. Esta vez me has causado problemas, Tanin. Lo siento. Pensé que no había pensado en cuántos problemas había causado. Tanin sabía lo arrogante que era anteriormente, y también podría ser la razón por la que Riser estaba enojado con él. Además, a pesar de que los miembros de su nobleza no fueron asesinados, rugió que mataría a Riser. Con todas esas cosas unidas, Tanin ya era imaginado como el malo. Francamente, Tanin pensó que era solo un pequeño conflicto, pero de repente se había vuelto tan grande que estaba indefenso. Como maestro, Mepisto nunca le había prohibido a Tanin hacer nada y le dejaba hacer lo que quisiera. Lo intentaré, pero no esperaba que Zekran-sama estuviera involucrado en este asunto. Si solo fuera Riser, Mepisto, que era un viejo demonio, no pensó demasiado, pero Zekran era un demonio. Si bien había escuchado el rumor sobre Riser, el tiempo que Riser se hizo famoso fue corto, por lo que no le prestó mucha atención. Sin embargo, este joven a quien ignoró de repente se convirtió en una espina clavada en su poderosa reina. Aún así, en lugar de rabia, Mepisto de repente sintió curiosidad. Después de todo, a diferencia del clan Gremori, que sentía afecto por sus sirvientes, sus sentimientos hacia los demás eran como un negocio. Todo fue un intercambio equivalente. La razón por la que Mepisto permitió que Tanin se convirtiera en su sirviente se debió al poder de Tanin. También fue la razón por la que Tanin eligió a Mepisto, ya que sabía que Mepisto no era alguien que lo trataría como a un seguidor, un subordinado o, peor aún, un esclavo. Gracias. Tanin suspiró aliviado mientras se estremecía al recordar los ojos abisales de Riser. Los ojos de Riser eran tan oscuros y pegajosos que lo arrastrarían a la oscuridad eterna. Sin embargo, como dragón, el coraje era lo último que le faltaba. La próxima vez no te metas en este tipo de problemas. Lo sé. Tanin también comenzó a arrepentirse cuando pensó que debería ayudar a Sir Zech, pensando que podría ganarse el favor de Sir Zech. Sin embargo, ¿qué obtuvo? No fue más que problemas. Además, aunque Sir Zech había prometido que no pasaría nada incluso después de su encuentro con Riser, no era más que una promesa vacía. Mientras Tanin suspiraba, frotando sus cuernos, que se habían recuperado después de que Riser los jaló, todavía podía sentir el dolor del método despiadado de Riser, pero luego salió de su casa, tratando de apaciguar a sus seguidores de que todo estaría bien. Está bien, especialmente cuando habló con su maestro, Mephistófeles, y se ganó la amistad de Sir Zech. Al escuchar esas palabras, todos los dragones que estaban ansiosos también sintieron alivio. Ese tipo no debe atreverse a hacer nada cuando Sir Zech-sama está involucrado. Sí, también hay un Mepisto. Va a pedir perdón por causarnos tantos problemas. Los problemas causados por Riser fueron muchos y, naturalmente, no tenían buenos sentimientos hacia él, pero como era de esperarse frente a un poder abrumador, incluso un dragón estaba asombrado por su poder. Sin embargo, lo más importante es que tenían miedo. Después de todo, no todos los dragones pueden ser tan valientes. Muchos eran bastante vagos y cobardes, por lo que si se pudiera evitar un conflicto, serían felices. Sin embargo, cuando todos pensaron que se habían movido en una buena dirección, de repente les llegaron malas noticias cuando Riser llegó al territorio de Tanin. Pregunta. Si Tanin se convierte en un Sacred Gear, ¿qué tipo de forma y habilidad crees que tendrá? ¿Podrías darme una sorpresa? Capítulo 167. Levantamiento del telón. Cuando Riser llegó al territorio de Tanin, detuvo directamente la investigación de Dragonepol y prohibió el acceso a Dragonepol al dragón debido a las sospechas de Tanin y los dragones. Se decía que los demonios trabajaban incansablemente, obligados a trabajar sin recibir pago en este territorio, y también corría el rumor de que el dragón planeaba apoderarse del inframundo. Circularon muchos rumores horribles, así que para aclarar esas dudas, Riser decidió hacerse cargo de todo y monitorear todo lo que pudiera poner en peligro la seguridad del inframundo. Naturalmente, Riser no ocultó nada, contó sus trabajos a los medios y mostró lo diligente que era en su trabajo.
con él convirtiéndose en el observador del territorio de Tanin, todos sintieron alivio, especialmente aquellos plebeyos que no sabían nada, pensando que fueron salvados gracias a Riser, pero muchos también se sintieron nerviosos, especialmente aquellos de los niveles superiores, ya que sabían que su movimiento había enojado los dragones. Sin embargo, nadie dijo nada, ya que era un conflicto entre Riser y Tanin. Sin embargo, tenían que decir que Riser era bastante cruel, ya que sabían que intentó hacer que Tanin se moviera hacia él. Mientras Tanin se atreviera a moverse, no había duda de que sería retratado como un criminal, y Riser tendría una razón para matar a Tanin. Sin embargo, podría Tanin controlar su temperamento y ser paciente, especialmente cuando Riser prohibió el acceso a Dragonepol y detuvo toda la investigación para el cultivo de esta fruta. Francamente, en ese momento, todos estaban emocionados, esperando lo que Tanin planeaba hacer. Si Tanin y Riser realmente estuvieran peleando en este momento, todos lo verían con deleite porque sabían que algo interesante sucedería. Después de todo, el diablo tenía una larga edad, y muchos de ellos pasaban su tiempo en el agujero porque carecían de una novedad. Debido a su larga edad, habían hecho muchas cosas, por lo que todo lo que veían les resultaba aburrido. Sin embargo, el conflicto entre Riser y Tanin los emocionó. Francamente, era difícil imaginar cómo iba a perder Riser, especialmente cuando había derrotado a Tanin, y todos todavía recordaban su rostro el día de su ascenso. Sin embargo, cuando un dragón estaba desesperado, haría cualquier cosa. Sin embargo, nadie planeaba unirse, y estaban mirando a lo lejos como público, viendo el nuevo drama en el teatro que estaba por comenzar. Aún así, su opinión no tenía nada que ver con Riser. Francamente, después de que hizo su casa en el área donde había más demonios en el área, naturalmente, debido a esto, muchos querían hablar con él. Sin embargo, como había metido sus ratas en la gente de antemano, toda la opinión pública estaba sobre él, y todos lo apoyaron para sancionar a Tanin, que les había hecho algo malo a todos. Sin embargo, ¿era esa la verdad? Para ser honesto, a Riser no le importaban todas esas cosas. Incluso si Tanin los oprimiera, él simplemente lo ignoraría como si fueran un simple extraño para él. Sabía que estaba siendo frío, pero la vida en el mundo sobrenatural era así. Si fueran débiles, solo podrían confiar en los fuertes, incluso si el precio fuera simplemente horrible. No hubo justicia. Todo se solucionó con el poder. ¿No era esa también la razón por la que el dragón siempre había sido visto como el pináculo del poder? Sin embargo, Riser tuvo que decir que este conflicto no tenía sentido. Si Tanin no lo provocara y simplemente pasara desapercibido sin involucrarse en sus problemas con Sirthech, haría algo tan problemático como esto e incluso se uniría a la facción del Gran Rey. Probablemente no. Riser sintió que bien podría pasar su tiempo en su villa con su harén. Aún así, cuando decidió permanecer en el territorio de Tanin y se convirtió en el monitor de este territorio, ¿estaba interesado en el territorio de Tanin? No. Riser no tenía mucho interés en este territorio. En cambio, su territorio estaba en un lugar diferente ya que eligió una tierra nevada como territorio. Puede ser extraño, ya que el territorio tropical debería ser más cómodo, pero sabía que la gente en el territorio tropical era vaga ya que podían obtener muchas cosas fácilmente, e incluso si pudiera obtener el territorio en esa área, el problema de gobernar probablemente sería tan problemático. Sin embargo, el clima frío era diferente. Estaban trabajando duro y, debido a eso, su fuerza física era más fuerte que la de la mayoría. ¿Cuál era el nombre otra vez? ¿El gobierno de Bergman? Ese debería ser el nombre. Aún así, el clima frío no fue nada debido a su manipulación del fuego, y los miembros de su nobleza deberían ser los mismos. Además, la gente en la zona nevada vivía en condiciones extremas, por lo que cuando él les trajera prosperidad, se alegrarían con él, convirtiéndolo en verdadero señor en el territorio. Sin embargo, tuvo que expresar la expresión de todos cuando dijo que quería tener una tierra nevada ya que su territorio era increíble. Sin embargo, podría ir a su territorio más tarde ya que su territorio no iría a ninguna parte. Incluso podría ir a su territorio un año después, pero había establecido muchos proyectos para su territorio, como fábricas para varios negocios de su propiedad y Phoenix House, y también turismo. Aún así, aunque todo estaba bien, Riser se preguntó qué planeaba hacer Tanin. Usa el poder de tu Peto Peto no Mi, controla a Tanin y los dragones para destruir la ciudad y masacrar a muchos demonios antes de derrotarlos, matarlos y convertirte en un héroe.
Tuvo de su vida. Riser no pudo decirle una sola palabra y sintió un poco de frío cuando leyó los consejos dados por el sistema. Por lo general, todos los consejos dados por el sistema eran abominables, pero aún estaban dentro de su límite ya que todo siempre había estado relacionado con sus acciones hacia sus mujeres, pero esta vez, fue diferente ya que le decía un plan escandaloso. Francamente, no es que no se le hubiera ocurrido tal idea, pero sentía que era demasiado malvada. Cuando lo pensó, no había matado a nadie, ya fueran sus enemigos o personas inocentes. Sin embargo, si realmente hiciera lo que el sistema le dijo que significaba, mataría a esas personas inocentes en este territorio. Con el poder de Peto Peto no Mi. Era posible controlar a Tanin y los otros dragones para causar destrucción masiva en el inframundo, pero, de nuevo, aparte de matar a sus enemigos, su primera muerte sería la gente inocente que no sabía nada y simplemente se involucró debido a su malvado plan. ¿Podría hacer tal cosa? Francamente, aunque planeó hacer algo malo y se convirtió en un villano, no hizo gran cosa mala excepto luchar contra sus enemigos y pisotear su dignidad. Además, él no los mató. En cambio, los convirtió en sus seguidores. También era la razón por la que podían confiar en él, y nadie dio una respuesta dramática, como un ataque suicida, intercambiando sus vidas por la suya, por lo que su vida era prácticamente pacífica. Mientras tomaba un café por la tarde en su jardín, observó el paisaje lejano. El polvo se elevó desde la tierra árida debido al viento, que se podía ver desde su posición. A excepción de la manzana dragón, la fruta especial que se comía para que las especies especiales de dragones se mantuvieran vivas, no había nada aquí ya que estaba ubicada en el borde. Si había algo que destacaba de este territorio era el hecho de que estaba situado junto al territorio de Mori. También se debió al hecho de que la mayoría podía aceptar ceder territorio a Tanin, ya que en el peor de los casos, Sir Zetch podría hacer algo con respecto a Tanin. Sin embargo, naturalmente, aunque hubo algunos que estuvieron de acuerdo, también hubo muchos que lo rechazaron, ya que la existencia de un dragón era como una espada de doble filo. Si bien Tanin y los demás podían fortalecer la habilidad general de los demonios, al final, eran dragones. Eran seres que simplemente se movían según sus caprichos y sentimientos sin pensarlo mucho, ya que tenían el poder de respaldar su egoísmo. En este caso, traicionaron a los demonios. ¿Qué deberían hacer? También fue la razón por la que todos aceptaron positivamente dejarlo convertirse en el monitor del territorio de Tanin, y aunque no lo dijeron directamente, deseaban que matara a Tanin. Después de todo, en lugar de un dragón y un demonio reencarnado, confiaban más en Riser, como sangre pura de la casa Fenex. Su pedigrí fue el que dio a todos una confianza incondicional. Sin embargo, había un gran problema. Oni-sama. Ravel de repente interrumpió su pensamiento cuando ella apareció de repente, pero sus palabras fueron cortadas por cierta figura que entró sin permiso en su jardín. ¿Eres Riser Fenex? Perdón por venir tan de repente sin previo aviso. Mi nombre es Mephistófeles. Encantado de conocerlo. Un hombre de mediana edad con cabello engominado, que es una mezcla de rojo y azul, y ojos heterocromáticos con el ojo izquierdo azul y el derecho rojo apareció ante él. Mephistófeles, el maestro de Tanin, vino directamente a visitarlo. Capítulo 168. De buen corazón. Podría haber sido la primera vez que veía a Mepisto, pero Riser conocía a Mepisto porque había investigado todo sobre Tanin. Podría parecer un tipo imprudente que se encargaría de cada uno de sus problemas, resolviéndolos con poder, pero si un problema se puede resolver hablando, ¿por qué debería luchar? Sin embargo, irónicamente, la mayoría de los problemas del mundo sobrenatural solo podrían resolverse mediante el poder. Sin poder, todo carecía de sentido. Entonces, incluso si Mepisto estuviera en la misma generación que su antepasado, Riser no mostró mucho respeto ya que su posición los hacía hostiles entre sí. Aún así, el punto más importante era que no creía que perdería ante Mepisto. Sin embargo, incluso con una falta de respeto, Mepisto todavía sonrió como si no le preocupara la actitud de Riser. No pareces tan sorprendido cuando me ves, dijo Mepisto después de sentarse en el lado opuesto de Riser con una sonrisa amable. Porque si peleamos no creo que pierda. Fu. Mefisto se rió. Tienes razón. Si peleamos, perderé. No creo que pueda ganarte. Fue franco y no ocultó el hecho de que era más débil que el más joven que tenía delante.
Aún así, vuestra relación es muy estrecha. No pudo haber dicho esas palabras cuando vio a Riser y Ravel. ¿Qué quieres decir? Riser entrecerró los ojos. Ravel, que estaba parada detrás de Riser, también se sorprendió, pero cuando él tomó su mano, sintió alivio. Lo siento. No tengo mala intención al mencionar eso. Mepisto rápidamente se disculpó porque sabía que había tocado el nervio de Riser, y podía decir que no había duda de que comentarios más groseros le darían una muerte dolorosa. Sí, muerte. Mepisto pudo ver que Riser realmente lo mataría siempre y cuando se atreviera a decir las siguientes palabras que se suponía que debía decir. Incluso ahora, podía sentir algo afilado que estaba a punto de cortarle el cuerpo. Esta agudeza era algo que nunca antes había sentido, ya que sentía que no solo su cuerpo sino incluso su alma podían ser cortados, lo cual era escandaloso. Aún así, debido a esto, frente a Mepisto, no había necesidad de ocultar nada. Sin embargo, en caso de que se conociera la noticia, no había duda de que Mepisto sería el objetivo de Riser. Sin embargo, Mepisto se sintió impotente y quiso maldecir su boca por alguna razón, ya que odiaba los problemas. Sin embargo, realmente no tenía intención de decir nada, ya que lo que hicieron Riser y Ravel fue algo lindo en comparación con lo que hizo el viejo Satán en el pasado. Además, podía ver que eran sinceros el uno con el otro, y esto también era lo que le hacía sentir que Riser no era un mal individuo. ¿No estás aquí para pedirnos que dejemos de molestar a los miembros de tu nobleza?, preguntó Riser. Bueno, en parte vengo por eso, pero me doy cuenta de que he cometido un error, así que creo que eso no es posible, ¿no? Tienes razón. Además, para ser honesto, incluso si Tanin muriera, realmente no me importa, así que no debes preocuparte ya que no nacerá ninguna enemistad entre nosotros. Riser frunció el ceño. Tienes tanto frío. En realidad, creo que eres tú quien es raro por pensar en los miembros de tu nobleza como tu familia. Mepisto se rió entre dientes y sintió que este joven era amable, pero el mundo simplemente era cruel con él. Era como si el destino quisiera que este joven se inclinara y simplemente siguiera obedientemente cierta fuerza como los demás, lo que lo obligó a volverse malvado. Si bien Mepisto no estaba seguro de dónde se originó esta fuente, tomó la decisión de mantenerse alejado de la tormenta para no involucrarse. Fue el mismo caso que la guerra civil del diablo que ocurrió anteriormente, ya que se mantuvo alejado y no se unió a ninguno de los bandos. En cuanto al camino, como Mepisto había dicho antes, no le importaba. Había dejado que Tanin hiciera lo que quisiera sin darle instrucciones ni nada. En otras palabras, todos estos problemas se debieron al descuido de Tanin al unirse a este remolino. Aún así, Mepisto sonrió y dijo, aún así, eres amable. ¿Soy amable? Riser se sintió extraño. Sabes, si lo deseas, deberías poder matar a Tanin directamente, pero aún así sigues usando este método problemático, acosándolo. Para ser honesto, con tu poder, incluso si matas a Tanin directamente, nadie dirá nada, entonces, ¿por qué haces todo esto? Además, deberías haberte dado cuenta de que Tanin ha sido abandonado por los 4 grandes Satán. No, debería ser Sircech quien había abandonado a Tanin, ya que los otros 4 grandes Satán no se involucraron en este asunto. Sin embargo, incluso si conoces todos esos hechos, no lo hiciste. No masacraste a Tanin y su gente y les diste la oportunidad de seguir con vida, ¿verdad? Riser no dijo nada ya que lo que dijo Mepisto era correcto. Francamente, Riser intentó darle una oportunidad a Tanin. No dudaba del poder de Tanin, y al igual que lo que hizo con la facción Youkai del Este y los Grigori, pensó en dominar a Tanin y sus razas. Sin embargo, a los ojos de Mepisto, el método de Riser fue gentil. Como Mepisto había dicho antes, Tanin ya estaba a su disposición. Sircech había abandonado a Tanin y había dejado que Riser hiciera lo que quisiera con Tanin. ¿Por qué? Si hubo una respuesta, fue gracias a la paz. Sí, paz. Como Azazel había dicho antes, la reunión de las 3 facciones se llevaría a cabo pronto en Pueblo Kuo. Todos habían anticipado esta paz y deseaban que sucediera, especialmente Sircech, Azazel y otros. Para que esta reunión fuera fluida y sin problemas, decidieron darle Tanin a Riser, esperando que calmara su ira para no causar problemas, dándoles a todos la paz que todos habían buscado.
Después de todo, si Riser realmente quería causar problemas, no podrían detenerlo ya que sus métodos siempre habían estado fuera de lo común. Nadie podía predecir lo que haría y todo se basaba en su capricho. Además, tenía el poder de respaldar la acción. Su acción podría ser como la de un dragón, pero Riser era diferente de un dragón ya que nunca dio el primer movimiento. A los ojos de los demás, siempre había estado del lado de la justicia y la rectitud. No importa cuán cruel fuera su acción, los demás nunca lo habían descrito como un villano. Entonces, tenían miedo de que si realmente hacían las paces, serían retratados como villanos. Por eso dejaron que Riser hiciera lo que quisiera con Tanin. Eres joven, así que no sabes cómo nosotros, diablo, nacimos originalmente. A los ojos de Lucifer, no somos más que herramientas utilizadas para hacer la guerra contra Dios y el cielo. Como somos herramientas, debes saber cómo nos trata Lucifer, ¿verdad? ¿Cómo trataba el diablo una herramienta? ¿Había siquiera necesidad de responder? Riser se quedó en silencio por un momento mientras pensaba que todo no tenía sentido. Se preguntó por qué hizo todo esto, a pesar de que no odiaba tanto a Tanin. Francamente, a veces también se preguntaba por qué quería luchar contra Sircech, ya que era mejor abrazar ese muslo gordo y tenerlo para protegerlo de cualquier cosa. Sin embargo, el mundo era así. Incluso si Riser no hiciera nada, eso arruinaría su vida y todo sería demasiado tarde. Sin embargo, Mephisto lo malinterpretó ya que Riser nunca tuvo la intención de darle una oportunidad a Tanin. Tanin era diferente de Nurarion. El dragón era mucho más estúpido que las otras rachas, por lo que Riser no tenía ninguna esperanza de que Tanin le suplicara, disculpándose como un mendigo, inclinando la cabeza tan bajo hasta besar el suelo. Especialmente cuando Tanin envió a Mephisto para mediar en todo, tratando de asustar a Riser para que abandonara este territorio. Frente a un lagarto tan estúpido, Riser no tuvo piedad, pero este no es el momento. Si Riser mataba a Tanin, le daría una oportunidad a Sircech, por lo que necesitaba esperar un rato. Un año. ¿Qué? Mephisto estaba confundido. Si Tanin y los demás pueden aguantar hasta un año, me iré y lo perdonaré. Si bien todavía les prohíbo el acceso a Dragon Apple y detengo la investigación del cultivo de esta fruta, todavía les daré una cantidad mínima de Dragon Apple para que sigan con vida, pero tienen que pagar, así que en este año, díselo. Hacer lo mejor que pueda para no causarme problemas y enojarme. Riser dijo esas palabras magnánimamente, pero ¿qué estaba pensando por dentro? Nadie lo sabía realmente, pero, de nuevo, sentía que era demasiado pronto para borrar a Tanin. Al menos, quería maximizar el valor de Tanin antes de borrarlo. Mephisto parpadeó y quiso decir que Riser era bastante ingenuo ya que era mejor borrar a todos los enemigos sin dejarlos atrás, sin embargo, dado que Riser lo había dicho, y era bueno para Tanin y los demás, entonces ¿por qué debería rechazarlo? Entonces le diré eso. Aún así, Alin Riser le pidió a Tanin que pagara. ¿Estaba Riser interesado en el dinero y la riqueza? Mephisto aprendió algo bueno, pero sabía que era su momento de irse, incluso si Riser no dijo nada. Sin embargo, antes de irse, dijo: por cierto, ¿quieres hacer un contrato con un mago? ¿Qué? Capítulo 169. Mago sospechoso. A pesar de ser un demonio, Mephisto también era el presidente de la organización de magos Grauzauberer. Grauzauberer, también conocidos como los Magos Grises, es una de las organizaciones de magos líderes en el mundo sobrenatural. Fue creado por el mago Johann Georg Fausto. Después de su muerte, su demonio contratado, Mephistófeles, asumió el cargo de presidente interino de la organización. Con toda esta identidad, a Riser no le sorprendió que Mephisto le hiciera tal oferta. Sin embargo, ¿cuál era el punto de hacer un contrato con el mago? Francamente, desde la antigüedad, los magos y los demonios han estado fuertemente conectados debido a la magia que se origina en los magos. Investigación de demonios. Poder demoníaco. Los demonios ofrecen hacer pactos por un periodo de tiempo específico con un mago de su elección a cambio de obtener acceso a la investigación mágica única y a las fórmulas únicas que crea su mago contratado. Ahora bien, ¿por qué el mago hizo un pacto con el diablo que llegó incluso al punto de entregarle su vida, como lo hizo Fausto con Mephisto? La primera es utilizarlos como guardaespaldas. Cuando llegue el momento, tener un demonio poderoso a sus espaldas permitirá al mago hablar con sus oponentes si se ven atrapados en una pelea.
En segundo lugar, los magos hacen pactos porque quieren adquirir las técnicas y conocimientos de los demonios. Para que quede más claro, los estándares técnicos del inframundo. Estas cosas jugarán un papel importante cuando los magos investiguen. Además, al hacer un pacto con el diablo, se les permitirá conseguir artículos o recursos más baratos al tener un intercambio igualitario. Por último, hacen un pacto con el diablo por su propio estatus. Hacer un pacto con un poderoso diablo les traerá gran fortuna y éxito. Riser no negó que había un beneficio al hacer contacto con el mago, pero, de nuevo, sentía que estaba en el lado perdedor ya que no creía que el valor del mago no fuera tan importante para usted. A él. Debido a tus peleas con varias figuras famosas de Cocabiel, el emperador dragón blanco, Azazel e incluso Tanin, te has vuelto famoso en el mundo de los magos, y muchos de ellos desean hacer un contrato contigo. Además, Riser era descendiente de la famosa casa Fenex. Tener acceso a Fenex Tears fue definitivamente un punto a favor para cada mago. No había duda de que Riser era como azúcar a los ojos de esos magos. Sin embargo, ¿por qué sentía que estaba frente a un grupo de parásitos? Puedes mirar esas listas de magos y ver si hay alguno que te interese. Incluso antes de que Riser dijera algo, Mepisto de repente sacó una pila de papel llena con toda la información de varios magos. Riser y Ravel. Puede resultar extraño decir esto, pero por alguna razón parecía que se enfrentaba a un vendedor agresivo. Riser miró a Mepisto, quien aún mantenía su sonrisa, luego tomó el papel al azar. Lavin y a Renny. Riser miró la foto de una hermosa y rolliza joven con cabello largo y rubio y ojos azul zafiro. Parecía llevar una túnica de mago estándar con capucha. Si bien Riser no la había visto, se dio cuenta de que sus tres tallas eran B100, W59, H88 centímetros, que estaba ligeramente por debajo de Aquino, lo que lo sorprendió. Ese es el as de nuestra organización. Era imposible ocultar el orgullo en el tono de Mepisto. Si sigues leyendo, te sorprenderá su habilidad. Esto hizo que Riser y Ravel sintieran curiosidad mientras continuaban leyendo la información de Renny. Los magos más hábiles, una magia espacial, sigilo espera, y usuario Longinus. Ravel se quedó estupefacto. Longino. Esta sola palabra hizo que Ravel abriera mucho los ojos. No había duda de que Longinus era el pináculo del Sacred Gear y el más fuerte entre todos los Sacred Gear. Incluso Issei, que era solo un niño pervertido y pasaba su tiempo con la mano todos los días, se volvió tan poderoso debido al hecho de que era el poseedor de Boosted Gear. Sin embargo, un Longinus no era algo que se pudiera encontrar fácilmente ya que solo había 13 de ellos en este mundo. Además, a diferencia de los otros Sacred Gears, que se podían encontrar entre unas pocas personas al mismo tiempo, cada Longinus era precioso y fuerte, y solo había uno de ellos. Entonces, mientras el usuario estuviera vivo, no había posibilidad de que apareciera el segundo. Sin embargo, ¿este Renny también era un usuario de Longinus? Fallecimiento absoluto. Riser levantó una ceja ante el nombre del Longinus propiedad de Renny. Había leído el libro que fue recopilado por su familia y la familia de Citri y sabía que la habilidad de Absolute de Mise era una manipulación de hielo, que era similar a la habilidad de su cuñada. Francamente, me sorprendió cuando me dijo que quería firmar un contrato contigo. ¿Es extraño? Por supuesto. Mefisto asintió. Quizás no lo sepas, pero ella es famosa y muchos demonios desean formar un contrato o convertirla en miembro de su nobleza. Desafortunadamente, ella no tiene mucho interés, pero curiosamente. Sus ojos se entrecerraron con una sonrisa feliz. Ella parece tener interés en ti. ¿Por qué? Riser frunció el ceño ya que nunca había conocido a Renny, pero claro, la información sobre Renny en el papel era bastante limitada, así que simplemente dejó el papel sobre la mesa y miró la pila de información de los magos, sintiéndose bastante impotente mientras la mayoría de ellos eran mujeres. Riser miró a Mepisto una vez más con duda. ¿Este tipo planeaba enviar una trampa de miel? Después de todo, su reputación de Playboy no era en vano. Es más, incluso se atrevió a tocar a su hermana pequeña, por lo que no había duda de que todos pensarían que era un playboy. Sin embargo, ¿era esa la verdad? No. Fueron ellos quienes se arrojaron sobre él. Era inocente, ¿vale? Sin embargo, sintió que era demasiado apresurado tomar la decisión de formarse con un mago tan pronto.
Si tengo tal interés, me pondré en contacto contigo. ¿Es eso así? Entonces esperaré las buenas noticias. Entonces Mepisto se levantó de su asiento. Entonces, no te molestaré. Hablaré con Tanin para informarle nuestra charla. Riser no detuvo a Mepisto y lo vio irse sin mucho cambio en sus emociones. Sin embargo, de repente se preguntó si era posible utilizar ubicación. Buscando a su fatídico mago, pero de repente, sintió una sensación cálida y suave en la parte posterior de su cabeza. ¿Enmarañar? Sus acciones lo sorprendieron, especialmente cuando la vio sonreír felizmente. ¿Qué ocurre? ¿Hubo algo feliz que me perdí? Bueno, es porque Oni-sama ha anunciado nuestra relación. Ravel estaba feliz de que Riser se atreviera a decir que ella era su mujer frente a los demás, pero al mismo tiempo estaba preocupada. Pero, ¿está bien? ¿Y si habla de nosotros con los demás? Riser, que había abrazado a Ravel, la tranquilizó. No necesitas preocuparte. No podrá hablar. Mepisto pensó que podría alejarse sano y salvo después de conocer su secreto. De ninguna manera. Al observar el collar invisible en el cuello de Mepisto, Riser se sintió tranquilo. Pero entonces, Oni-sama, ¿estás seguro de que no quieres firmar un contrato con Lavin y Arreni? Parece una maga talentosa, ¿sabes? Ravel sintió que debían ser agresivos ya que era raro ver a un mago tan fuerte. No tengo prisa y siento que ella es bastante sospechosa. ¿Sospechoso? Francamente, Riser sintió que Reni sospechaba bastante por alguna razón, pero... ¡Qué mago tan hermoso! Vamos a conquistarla. ... Bueno, hablemos de este asunto más tarde. Después de todo, pronto estaba listo para ir al mundo humano. Capítulo 170. Iniciativa. Cuando terminó la reunión con Riser, Mepisto se reunió con Tanin para contarle lo que estaba pasando. Al escuchar esa noticia, aunque Tanin se sintió inaceptable, la aceptó ya que una guerra en toda regla definitivamente no era algo que deseara ver. Un año. Si puedes soportarlo, entonces él te perdonará, así que haz lo mejor que puedas. Al dejar esas palabras, Mepisto ya no habló con Tanin. Sin embargo, Tanin sabía que no podía hacer nada. Todo empezó porque decidió unirse a este problema. Si simplemente no hiciera nada y observara desde un lado, estaría preocupado. En cuanto a si Riser estaba mintiendo o no, Tanin sabía que incluso un demonio era un ser malvado. Fueron los que más cumplieron una promesa, un contrato y una reputación. Podría haber sido verbal y nadie más lo sabía, pero mientras aguantaran durante un año, Riser se iría. Entonces, eso era lo que iba a hacer, especialmente cuando eso no significaba que iban a perder el acceso a Dragon Apples. Dicho esto, rápidamente les contó a sus seguidores lo sucedido y les dijo que esperaran un año. Sus seguidores no dijeron nada y todos simplemente se quedaron en silencio, pero al bajar la cabeza, muchos tenían confusión, duda y rabia en sus ojos, sintiendo que su rey había caído. Sin embargo, esas cosas no tenían nada que ver con Riser. A pesar de que estaba a cargo de monitorear el territorio de Tanin, ¿era necesario que permaneciera en el territorio de Tanin todo el tiempo? De ninguna manera. Simplemente dejó a los subordinados que eligió de la casa Fenex, la casa Sikri y otras casas, diciéndoles qué hacer antes de irse con los miembros de su nobleza. Francamente, ¿estuvo bien? Después de todo, Tanin y los demás no eran oponentes débiles. Si solo hubiera dejado a unas pocas personas, ¿no lo considerarían los dragones débil, pensando que tenían una oportunidad de derrotarlo? Sin embargo, esto era lo que deseaba. Deseó que lo atacaran. Si realmente lo atacaron, entonces le daría una razón para atacarlos. Además, las personas que le quedaban no eran importantes para él, e incluso si murieran o resultaran heridos, no se sentiría perdido. Por último, si realmente hubiera una pelea, no le daría una pérdida, ya que el que fue destruido era el territorio de Tanin. Incluso si hubiera una gran pelea y una destrucción masiva, eso no le haría nada. Sin embargo, esperaba que Tanin pudiera contenerse. Ten paciencia para que todo termine sin derramamiento de sangre. Eres demasiado gentil. ... ¿Fue él? Se había apoderado del territorio de Tanin, haciendo que el dragón no pudiera acceder libremente a Dragon Apple, y detuvo el cultivo de Dragon Apple con fuerza.
Además, también manchó el nombre de Tanning junto con el de los otros dragones. Por último, eso no significaba que los dejara ir mientras se tomaba su tiempo, esperando a que madurara el tiempo antes de matarlos a todos. Con todas esas acciones acumuladas, el sistema le dijo que era amable. Riser se preguntó si había algún problema con el sistema. Aún así, cuando regresó a su villa en su ciudad turística y cuando los miembros de su nobleza se prepararon para su viaje al mundo humano, fue a visitar a Misla. Sabía que podría ser extraño para él decir esto, especialmente cuando sentía que Ravel era la mujer más especial para él, pero se sentía muy tranquilo cuando estaba con Misla. Se decía que el clan Vápula, el clan del que provenía Misla, tenía la capacidad de domesticar a un león. Aún así, Riser no tenía conocimiento sobre esta habilidad ya que nunca había visto a Misla o Sairaor usarla, pero estaba seguro de que Misla tenía un poder único que podía calmarlo. Siempre que él estaba con ella, no importaba lo duro que fuera con ella podía aceptarlo todo y también parecía disfrutar el tiempo que pasaban juntos, dejándolo hacer lo que quisiera con ella. Le recordó una fuerza. De la carta del tarot. La fuerza. En la tarjeta se representaba a una mujer que domaba a un león feroz. Puede que Riser no fuera un león feroz, pero seguía siendo una bestia feroz. Cuando Misla dejó escapar un grito lascivo, su útero aceptó todo antes de caer aturdida, descansando antes de acostarse juntos en la cama, mirándose el uno al otro, besándose como si buscaran la existencia del otro. Debido a su enfermedad del sueño. Ella casi no se mudó a ningún lado y se quedó en su ciudad turística. Aún así, se preguntó si ella quería irse. ¿Quieres curar mi enfermedad del sueño? Misla preguntó con curiosidad mientras yacía sobre su pecho. ¿No quieres? Después de haber comido el Tori Tori no Mi, modelo Phoenix. Sintió una enorme mejora en sus Fenextears. Sintió que debería serle posible crear unas Fenextears especiales. Que podría usarse para curar todo, ya sean enfermedades crónicas o discapacidad. Sin embargo, este Fenextears sería diferente del que normalmente hacía ya que solo podía producirlo una vez al día. Misla sonrió gentilmente y dijo suavemente. No creo que esta vida sea mala, especialmente cuando te tengo a ti. Ella no preguntó mucho porque se sentía cómoda siempre y cuando él la recordara y viniera de visitarla de vez en cuando. En cuanto a la enfermedad del sueño, no le importaba mucho ya que sentía que era mejor dejar que su enfermedad permaneciera dentro de su cuerpo ya que no quería volver con su marido. Si tenía su enfermedad del sueño, después de todo le daba una excusa para quedarse con Riser, pero si no la tenía, no tendría esa excusa. Aunque Riser se quedó sin palabras, sabía que Misla tenía razón. Mientras tuviera su enfermedad, le daría una razón para estar juntos, pero él sentía que la tenía atrapada como a un pájaro en una jaula. Fufufu. Misla se rió y besó su mejilla. No es necesario que te sientas culpable. La razón por la que puedo despertar es por ti. La razón por la que estoy feliz ahora también es por ti. Tú eres mi razón, y esto me basta. Sí, esto fue suficiente para ella. Ella no le pidió mucho, especialmente cuando sabía de su condición de esposa de otros. Además, si se conociera su relación, sería terrible. Después de todo, incluso si su marido la abandonó, seguía siendo la esposa del líder de la facción del Gran Rey, Lord Bael. Aunque Lord Bael era solo un títere de su padre, ¿cómo podría verse empañada su reputación? De repente, Riser se sintió como si fuera un Lancelot en la historia del rey Arturo. Aún así, en su caso, sería como Diarmuid ya que tenía la sensación de que mientras deseara estar con Misla, Lord Bael se la entregaría tal como él la había abandonado. Si bien se sentía bastante enojado, también sabía que esa era la realidad, especialmente cuando la sociedad diabólica de clase alta era un lugar donde la pureza de la sangre lo era todo. Sin embargo, su plan para curar su enfermedad del sueño no cambió, y pensó que debería crear las Fenextears especiales. Después de que regresó del mundo humano, ya que aún no era perfecto. Por cierto, ¿vas a ir al mundo humano después de esto? Sí. ¿No volverás a enfrentarte a algo peligroso? Misla preguntó preocupada. La última vez que fue al mundo humano, sabía lo horrible que era su estado, por lo que ella estaba preocupada. Después de esto, ¿con qué se encontraría o pelearía? ¿Iba a luchar contra dioses paganos? Está bien.
Además, solo voy a visitar la escuela de Sona ya que su escuela tiene un evento de visita de clases. Sí, vino al mundo humano para participar en la visita de clase de Sona a la Academia Kuo. Sin embargo, naturalmente, este no era todo su propósito ya que había algo que necesitaba hacer. Si bien era vago y bueno para nada, no era del tipo al que le gustaba posponer las cosas, especialmente cuando sus problemas llegarían tarde o temprano. Además, no quería ser pasivo y le encantaba estar activo. Después de todo, no quería que su enemigo tuviera ventaja sobre él, y por eso, iba a tomar la iniciativa para derrotar a su oponente y completar su misión. Por eso, necesitaba ir al mundo humano, pero en este viaje no estaba solo ya que estaba acompañado por su cuñada. Sin embargo, a diferencia de antes, su relación era bastante rígida, especialmente cuando Seraphale seguía mirándolo mientras se movía inquieta como una chica nerviosa cuando conoció a la persona que le gustaba, quien acababa de rechazar su confesión ayer. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.